Y el tema que el Señor me ha dado para compartir con ustedes es la obediencia producto de la fe. La obediencia producto de la fe. Hay dos temas que trascienden en toda la Biblia. Usted lo va a encontrar de pasta a pasta en su Biblia, en la mía. Y es el tema de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia he llegado a entender en la preparación de este mensaje de que son los pilares de la vida cristiana. La vida cristiana no puede existir sin fe y obediencia. No podemos ser obedientes si no tenemos fe y no podemos tener fe si no somos obedientes. En otras palabras, la fe y la obediencia son como esas hermanas siameses que son inseparables. No se pueden separar. La fe y la obediencia son inseparables. Y la fe y la obediencia en la vida de todo creyente genuino son inseparables. Fíjese que yo usé el adjetivo genuino, porque lamentable y tristemente en muchas iglesias de este tiempo hay muchos creyentes que viven en la esfera de la carnalidad, el mundo y el pecado. Y la razón por la cual estos creyentes viven en estas esferas es simplemente porque les carecen estos dos elementos, el elemento de la fe y la obediencia. En términos sencillos, obediencia es escuchar y acatar lo que se nos ha dicho. Así de sencillo. Obediencia es escuchar lo que se nos dice y hacerlo, acatar lo que se nos dice. Muchas veces nosotros obedecemos para librarnos de una multa, de un castigo o para no meternos en problemas. Pero la obediencia, según el manual de Dios que se llama la Biblia, no es producida por los temores que el ser humano tiene a sufrir castigo, a sufrir una pérdida o a ser avergonzados. La obediencia se produce como el resultado de creer en algo o en alguien y el resultado también de depositar la confianza en ese algo o en ese alguien. Fíjese que la Biblia le da la distinción a un hombre. Y esto me llama mucho la atención porque hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que quedaron sus nombres archivados en la Biblia. ¿Y cuántos hemos oído de todos esos? No los voy a mencionar, ¿verdad? Porque no quisiera olvidarme de ninguno de ellos. La lista es muy grande. Pero me llama mucho la atención que hay un individuo, y es el único, al que la Biblia le da una distinción y lo llama el amigo de Dios. Y este hombre precisamente recibió esa distinción porque desde que él conoció a Dios, su vida fue marcada por la obediencia producto de su fe en Dios. Por favor, abra su Biblia al libro de Hebreos y vamos a leer solamente un versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amados hermanos, la fe en Dios debe de llevarnos a la aceptación y a la convicción de que Dios es Dios. Y si Dios es Dios, Él puede disponer como Él quiera. Y a nosotros lo único que nos toca es obedecer. Si usted y yo no tenemos claro que Dios es Dios y Él, como Dios soberano, puede hacer lo que Él quiera, con quien quiera, donde quiera y como se le dé la gana hacerlo, usted y yo vamos a tener mucha dificultad para conocer a Dios y vivir una vida cristiana de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Sabe, amados hermanos, de que si tenemos dificultad para entender esto, vamos a tener mucha dificultad para obedecer? ¿Por qué? Porque el acto de obedecer nos lleva a un sometimiento a Dios.
a una rendición de nuestra voluntad a su voluntad, donde nosotros no nos queda otra alternativa que humillarnos y reconocer que Él es Dios y nosotros simplemente somos el barro en sus manos. Así de sencillo, amados hermanos. Abraham lo entendió con mucha claridad, eso que yo les estoy compartiendo en esta mañana. Pero lo que yo encuentro en Abraham es que él no solamente entendió esto. Para Abraham esto no fue un concepto, no fue solamente una enseñanza, no solamente fue una definición bíblica a la que él llegó. No, Abraham no solamente lo reconoció, sino que lo aceptó, lo entendió de tal manera que decidió abrazar esta verdad con la cual regir su vida. Por eso, cuando Dios lo llamó en Génesis 12, el versículo 1, para que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que Él le mostraría, Abraham no cuestionó sobre el llamado que Dios le estaba haciendo. Abraham tampoco se puso a pensar qué sería lo que le pasaría en el camino si emprendía este viaje, un viaje a lo desconocido, un viaje donde no sabía cuánto tiempo le iba a llevar, no sabía qué cosas iba a enfrentar, no sabía si las provisiones que llevaba le iban a durar, porque no tenía ni idea de qué tipo de viaje era, no tenía ni idea de qué camino sería el cual él iba a estar caminando. Abraham tampoco se puso a preguntar, ¿será que me voy a poder adaptar a esa nueva tierra donde Dios me está llamando? ¿Será que las cosas me van a ir bien? Abraham no cuestionó eso. Abraham no se puso a pensar, qué doloroso va a ser para mí dejar a mi parentela, qué doloroso va a ser para mí dejar la tierra que me ha visto nacer, la tierra donde he crecido y me he desarrollado. En otras palabras, Abraham tenía que dejar la tierra donde ya había echado raíces y donde había establecido fuertes lazos emocionales, sentimentales, relacionales y espirituales. La fe y obediencia a Dios son probados a través de los lazos y las raíces que tenemos. Los lazos relacionales y emocionales y las raíces que hemos echado, donde vivimos, nos proveen cierta seguridad, estabilidad y bienestar. Por eso es que se nos hace tan difícil desprendernos del lugar que hemos conocido, de la gente que hemos conocido, para irnos a un lugar diferente, a conocer gente que nunca ni sabemos cómo van a ser. Por eso se hace tan difícil para el ser humano los cambios. ¿Sabe de que de esos lazos y raíces se derivan los valores que usted tiene? De esos lazos y raíces que nosotros tenemos, de ahí se derivan nuestros sueños, nuestros anhelos, las metas, las aspiraciones, la valía que tenemos como seres humanos, nuestros afectos, los propósitos para nuestra vida y nuestra fuerza se derivan de esos lazos y de esas raíces que nosotros tenemos. Sin embargo, no nos damos cuenta, amados míos, de que esos lazos y raíces muchas veces compiten con nuestra lealtad y sumisión a Dios. No nos damos cuenta que esas situaciones que están tan arraigadas en nuestro corazón, muchas veces son las que hacen que nosotros desplacemos a Dios del lugar número uno que Él quiere y que debe tener en nuestro corazón por el simple y sencillo hecho de que Él es Dios. Todo aquello que compite con su lealtad y su sumisión a Dios, todo aquello que compite con mi lealtad y mi sumisión a Dios, eso quiere decir, el lugar que solamente Dios debe de ocupar en mi corazón, y usted sabe las cosas que están compitiendo. Usted sabe las cosas que lo hacen desleal para con Dios. Usted sabe las cosas con las que usted lucha. Y esas cosas, amados hermanos, que compiten con nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Dios, nuestra entrega, nuestra sumisión a Él,
Esas cosas son las que tarde o temprano se van a convertir en nuestro Dios. Esas cosas son las que van a terminar gobernando nuestra vida al punto tal que terminaremos obedeciendo los dictámenes de eso o de ese alguien que se ha apoderado del lugar número 1 que solo Dios debe de tener en mi vida. Fíjense que Abraham obedeció a Dios al salir de Ur de los Caldeos, pero en el camino de la fe y de la obediencia de Abraham, encontramos que Dios comenzó a desnudar el corazón de Abraham y a mostrarle ciertas cosas que lo regían. Y las cosas que regían el corazón de Abraham eran producto de esos lazos y de esas raíces que él había establecido, que había echado en Ur de los Caldeos. ¡Qué tremendo Dios, maravilloso Dios! Este Dios que nos conoce por dentro y por fuera. Este Dios que no tengo que tener la palabra ahí en mi boca y ya la sabe toda. Este Dios que conoce lo más profundo de mí, aun cosas que yo no conozco, Él las conoce. Solamente Él puede desnudar nuestros corazones. Y cuando Dios comenzó a desnudar el corazón de Abraham, encontró que en el corazón de él había mentira y temor. Pero ¿sabe qué? En Génesis 20 se nos cuenta que Abraham llegó a Gerar y él tenía miedo porque la Biblia dice que Sara era más que una Miss Universo, era una mujer preciosísima, era una mujer bella. Entonces, Abraham tenía temor de que le quitaran a la esposa y lo mataran. Y le dijo a ella, cuando lleguemos allá a Gerar, si te preguntan quién soy yo, no digas que soy tu marido, di que somos hermanos. Amén. ¿Qué era eso? No solamente era mentira, sino que también Abraham estaba cargado de temor. Pero Dios tenía que desnudar esas cosas que habían en el corazón de Abraham. Fíjese que la otra cosa que encontramos, y esto lo encontramos en el capítulo 16, encontramos a un Abraham muy inseguro. Porque si usted es un estudioso de la Biblia, se va a dar cuenta que en el capítulo 15 de Génesis, Dios le da la promesa de Isaac, el hijo prometido. Dios le dice que cuando en Génesis 12, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, le dio no solamente el llamado a que saliera, sino con el llamado le dio una promesa, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cómo Abraham iba a ser padre de naciones si no tenía hijo? Era imposible. Pero Dios le vuelve a hablar y en el capítulo 15 le dice que le va a dar un hijo de la promesa. Y a través de ese hijo entonces él va a comenzar a ser padre de naciones, padre de muchas gentes. Pero encontramos que en el Génesis capítulo 16, encontramos que Sara le dice, oye Abraham, no tenemos hijo, no tenemos prole. Yo quiero un hijo. Y para que tengamos un hijo, un niño que yo pueda poner en mis rodillas, te pido que te juntes a la esclava Agar y entonces a través de ella dame un hijo. ¿No sabía Abraham que Dios le había prometido un hijo? Claro que sí. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Cedió a lo que la esposa le pidió. Encontramos que Abraham era tan inseguro que evitaba los conflictos en el hogar. Ahí quien llevaba la túnica bien puesta era Sara, no era Abraham en realidad. Porque fíjense que encontramos que después del lío que hace Sara, ¿verdad? Sara feliz de que Agar tuvo un bebé y que lo podía criar, le podía dar cariño, le podía dar amor, la hacía sentir realizada tal vez como mujer, que se había convertido en mamá postiza. Entonces, pero encontramos que cuando el niño va creciendo, cuando Ismael comienza a crecer, ¿verdad? Y tienen a Isaac, entonces ahí comienza el problema. Y le dice Sara, Abraham, deshazte de Agar, mira, échala de aquí. ¿Quién era la que tenía que echar a Agar? Ella, ¿por qué? Porque ella creó el problema. Si usted crea el problema, usted es el que tiene que resolverlo. Y entonces le dice, échalos, sácalos. Y encontramos otra vez al viejito que va allí y los echa, los saca, ¿ven? Eso deja ver mucho también del carácter de Abraham.
Pero Dios tenía que tratarlo. Dios tenía que desnudar lo que prevalecía en el corazón de Abraham, porque si no lo hacía, él no iba a poder recibir la herencia a la que Dios lo estaba llamando, porque no era solamente, fíjense, de salir. El versículo que leímos dice que era necesario para que recibiera la herencia que le había sido prometida. Encontramos también que Abraham en el capítulo 12 comete un error terrible. Dios le había dicho, sal tú de tu parentela. ¿Con quién tenía que salir él? ¿Solamente con Sara? ¿Estamos de acuerdo en eso? No tenía que llevar arrimados. No tenía que llevar absolutamente a nadie más. Pero viene Abraham, ¿verdad? Y tiene un sentido como muchos de nosotros latinoamericanos, que amamos mucho la familia, y gloria a Dios por eso. La familia es muy importante. Gracias a Dios que cada uno de los que estamos aquí somos parte de una familia. Gracias a Dios por nuestras familias. Entonces, encontramos, ¿verdad?, que Abraham se dejó llevar más por el lazo relacional, emocional y familiar, y terminó llevando con ellos ¿a quién? A Lot, quien no era parte del llamado que Dios le había dado. Ahora, ¿qué era lo que perseguía Dios al desnudar el corazón de Abraham y mostrarle los lazos y las raíces que todavía lo dominaban, aún caminando en el camino de la fe y la obediencia? ¿Qué era lo que Dios perseguía? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de intervenir en cada capítulo de la vida de Abraham y enseñarle estas cosas? Porque mire, amados hermanos, lo que Dios quería mostrarle a Abraham era que la fe y la obediencia deben de llevarnos a una vida de rendición o sumisión a Él. Eso es lo que Dios quiere. Y ese estado de rendición o sumisión únicamente se logra cuando nuestra vida gira alrededor de Dios, está en Dios y en Dios. En otras palabras, Dios tiene que ser todo y en todo. Y eso es el objetivo, esa es la razón por la cual Dios tomó el tiempo de desnudarle el corazón, para que Abraham viera cuáles eran los lazos que estaban todavía atándolo, que viera las raíces de donde venía. Porque si Abraham no entendía esto, amados hermanos, no iba a poder hacer de Dios el único Dios verdadero que fuera merecedor de su alabanza y de su adoración. Y ese estado de rendición o sumisión nos hace el tipo de creyentes que cuando llegamos a experimentar lo que Abraham experimentó, nos convierte en esos creyentes que ya nada nos importa. Lo único que nos importa es Dios. Y si Dios no está ahí, yo no quiero estar ahí. Si Dios no ordena mis pasos, yo no quiero proseguir. Si Dios no me dirige, mejor me quedo ahí hasta que Él me muestre el siguiente paso para hacer. Nos volvemos de esos creyentes que queremos estar únicamente en el lugar donde Dios quiere que estemos. Estar solo con las personas que Él quiere. Estar haciendo solamente lo que Él quiere. Para llegar aquí, amados hermanos, se requiere que entreguemos al Señor especialmente esos lazos y raíces que compiten con nuestra lealtad y sumisión a Dios. Entendamos en esta mañana que la obediencia nos va a llevar a la sumisión. Y es que la sumisión es más que obediencia. Entonces, porque, amados hermanos, confundimos muchas veces la obediencia con la sumisión, pero son muy diferentes. Créanme, hay una gran diferencia entre la obediencia y la sumisión. Usted puede ser obediente en una cosa, pero hay una tremenda diferencia en someterse a Dios. Y le voy a explicar esto. ¿Por qué es diferente la sumisión a la obediencia? Porque la obediencia puede ser un acto sencillo de que lo hago ahorita. La sumisión es un asunto de toda la vida. ¿Me está entendiendo la tremenda diferencia? La sumisión, amados hermanos, nos lleva a la sujeción.
Nos lleva a ceder nuestra voluntad y ponernos bajo el control de Dios al punto tal de que yo estoy de acuerdo con Dios en todo lo que Él dice y ordena para mi vida, me guste o no me guste, me agrade o no me agrade. El someternos a Dios implica someter al señorío de Cristo los valores que han regido mi vida. Por eso es que muchos no pueden vivir la vida cristiana, hermanos. Porque todavía dicen, no, es que mi papá y mi mamá sí me enseñaron. Y la Biblia le está enseñando algo completamente diferente a lo que en el hogar le enseñaron. Entonces, mientras usted viva arraigado a sus valores, no, que yo lo voy a hacer porque así creo que se debe de hacer. Mientras usted siga con esa conducta, con esa actitud, nunca va a poder caminar en el camino de la sujeción y de la sumisión a Dios. Porque, amados hermanos, para llegar a ese momento cumbre en la vida del creyente, donde vivimos en sumisión, es como que dejamos de vivir. Y nadie quiere dejar de vivir. Solo si estamos locos. Si estamos deschavetados, queremos morirnos. O si el dolor es muy grande. O si la angustia es tan terrible que ya no encuentro esperanza en la vida, entonces quiero desaparecer del planeta. Ninguno de nosotros quiere morir. Todos queremos ser los dueños de nuestra vida. Sí, hermanos, seamos sinceros, esa es su naturaleza, esa es mi naturaleza. Todos queremos ser los mandamás. Yo no quiero que nadie me mande, yo quiero mandar. Y si no puedo mandar a mi misma vida, quiero mandar la vida de otros. Amén. Entonces, el someternos al señorío de Cristo implica que nuestras emociones y corazones tienen que estar rendidos a Él. La práctica de la sumisión al señorío de Cristo en nuestras vidas va a hacer de nosotros creyentes dóciles, humildes, mansos, no mensos, sino mansos y fieles. Esta mañana piense, ¿por qué le cuesta sujetarse a las leyes? ¿Porque usted es rebelde? ¿Por qué le cuesta hacer lo que le mandan hacer? ¿Porque es altivo? ¿Porque es orgulloso? ¿Orgullosa? ¿Por qué le cuesta ser fiel? ¿Porque en el corazón hay traición? Porque está más acostumbrado a ser infiel que a ser fiel. Y cuando Dios comienza a meternos en el camino de la sumisión, es allí donde Dios le va a hacer consciente a usted y a mí que nuestra vida ya no es nuestra. Ahora es de Cristo. Y si nuestra vida es de Cristo, entonces no nos queda otra alternativa que reconocer y admitir que Dios sabe lo que es mejor para mí. Y que porque Él sabe lo que es mejor para mí, Él puede guiar mis pasos para conducirme a eso que Él considera que es lo mejor para mi vida. Amados hermanos, esto incluye nuestras emociones, nuestras relaciones, incluye nuestros sueños, nuestros afectos, incluye las metas que tenemos para la vida, incluye su familia, todo lo que usted tiene incluye eso. Y es muy duro, hermanos, de verdad es muy duro vivir sometidos al señorío de Cristo. Acompáñenme a ver la prueba contundente de fe y obediencia de Abraham. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 22, a leer los versículos del 1 al 12, y dice, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Tiene que ver con el nacimiento de Abraham, el pacto entre Abraham y Abimelech. Después que estas cosas pasaron, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Solo una persona que camine en sujeción y obediencia puede hacer esto. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios, ¿qué? Le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mire cuánto tiempo le llevó llegar a ese lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Mire cómo Abraham se relaciona con Isaac. Le dice mi hijo. ¿Ha notado eso? O sea, de entender que era muy querido, muy amado, muy especial. Y le dice: he aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Mire otra vez, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Rick Warren dice: no hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Cuando yo leí estas palabras de Rick Warren, relacioné sus palabras a esto de la fe y la obediencia. Le voy a decir por qué. Porque Dios es un maestro por excelencia en usar la pérdida y el dolor para traernos a ese punto preciso de una rendición absoluta a Él. Al decir esto, alguno de ustedes va a pensar que Dios es malo, que Dios quiere vernos sufrir y llorar de dolor. Todo lo contrario, amados hermanos que están aquí en esta mañana, déjenme decirles: Dios es bueno. En Dios no hay maldad, no hay mentira, no hay agendas escondidas, no hay traición. Es más, Dios anhela nuestra amistad y compañía. Él nos tiene en su pensamiento segundo a segundo, momento a momento. Dios quiere ser parte de todos los aspectos de nuestra vida. Resumiendo lo que le acabo de decir, Dios anhela que seamos íntimos con Él. Y para llegar a ser íntimos con Él, Dios requiere de nosotros sumisión a Él, sumisión a su palabra, sumisión a su voluntad, y que nos sometamos al camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Mientras usted y yo no rindamos a Él lo que más amamos, lo que más necesitamos, lo que más valoramos, aquello que nos da fuerza para vivir, aquello que hace vibrar nuestro corazón, mientras nosotros no rindamos a Dios el sueño que nos mantiene vivos, la aspiración que nos empuja a trabajar, a sobrevivir, a luchar, aquello que nos hace distinguirnos de otros en la vida, vamos a ser creyentes que vamos a seguir conociendo a Dios, su palabra, y le vamos a poder seguir sirviendo, pero con limitantes. ¿Por qué la iglesia del Señor está como está en este tiempo? Porque nos hemos acostumbrado a servir al Señor, a conocer la palabra. Nos hemos acostumbrado a tener un bonito tiempo de alabanza y adoración. Pero no conocemos a Dios en la intimidad, de tú a tú, como Él quiere que nosotros lo conozcamos, porque no estamos dispuestos a rendirnos a Él.
Y mientras usted y yo que formamos la iglesia, para ser más directos, no estemos dispuestos a vivir en esa sujeción, a cederle el control. Ayer y hoy cantábamos, qué difícil es esperar en ti. Yo sé que siempre tienes el control. La pregunta es, ¿Dios está en el control de su vida y de la mía? A veces se vuelven palabras gastadas, repetitivas, decir Dios está en control. El asunto es cuando lo aplico a mi vida. ¿De verdad Dios está en control? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Entonces, mientras nosotros, amados hermanos, no estemos dispuestos a someternos a Dios como Él está pidiendo, a darle el control de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, lo vamos a conocer, pero con limitaciones. Y sabe que esto que yo estoy conociendo de Dios, a mí me está haciendo alterar mi vida. Porque yo no quiero conocer a Dios con límites. Quiero conocer ese Dios ilimitado. Quiero conocer ese Dios que se revela a la vida de sus hijos día a día. No hemos podido conocer la grandeza de este Dios de una forma personal porque no estamos dispuestos a rendirnos. Abraham tuvo que rendir, tuvo que entregar su Isaac para que pudiera seguir madurando en el camino de fe y obediencia que había comenzado. Déjeme decirle, Isaac representa la bendición, la promesa de Dios hecha realidad. Pero si usted y yo y esta congregación nos aferramos a la bendición y a las promesas de Dios, en vez del Dios que nos da la bendición y tiene poder para sostener sus promesas, usted y yo y la iglesia estaremos cortos en nuestro caminar con Dios, porque nuestra vida, tanto física como espiritual, debe de estar centrada en Dios, no en lo que Él nos pueda dar, no en los favores que nos puede extender, sino en la persona de Dios. Va a haber tiempos donde Dios no va a hacer la provisión que usted está pidiendo. Va a haber tiempos que Dios no le va a sanar de la enfermedad que está padeciendo. Va a haber tiempos que Dios no va a resolver el problema que usted tiene. Va a haber tiempos, amados hermanos, donde usted va a clamar a Dios y va a sentir que la oración le rebota. Y usted va a pensar y va a decir, ¿de qué me sirve seguir orando si Dios no me escucha? Va a haber momentos, amados hermanos, cuando usted va a entrar en conflicto con la fe. Va a haber momentos cuando va a entrar en conflicto con los hermanos en la fe. Va a haber momentos, amados hermanos, donde sentimos que el mismo infierno se ha levantado contra nuestra vida y Dios se desapareció. No sabemos dónde está Dios. Si usted y yo hemos ensalzado las bendiciones y las promesas de Dios, créanme que nos vamos a quedar atrapados ahí. Porque, amados hermanos, Dios, al igual que desnudó el corazón de Abraham, está desnudando el pueblo de su iglesia en este tiempo. Es necesario que Dios revele lo que hay en nuestros corazones, porque la venida de mi amado está muy cerca. Él está en el negocio todavía, no se confunda, no se equivoque. A veces que pensamos que estoy en pecado y Dios no ha hecho nada. Dios no me ha tratado, me ha dejado seguir. Y créame, pueden haber creyentes que estén así y así van a seguir. Créame lo que le estoy diciendo. Si usted es parte de la verdadera iglesia, usted va a ser tratado. Porque la Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y aquellos que somos de la verdadera iglesia, Dios va a exponer lo que hay dentro de nosotros. No va a haber ni necesidad de usar al pastorado. Créanme lo que le estoy diciendo. Dios lo va a comenzar a hacer. Y si usted es sencillo, si usted es humilde, si usted es manso, usted va a ceder al trato de Dios. Porque Dios, amados hermanos, no quiere nuestra muerte, Dios quiere nuestra vida. Dios quiere hacernos bien, Dios quiere beneficiarnos con sus misericordias, con su fidelidad, con su gracia, con su bondad. Entonces, amados hermanos,
Si usted ha puesto sus ojos en la bendición, en la promesa, tiene que arreglar eso. Si usted está en serio en llegar a la Nueva Jerusalén, tiene que cambiar eso. Dios le está mandando un trompetazo aquí de alerta y le está diciendo, centra tu vida en mí, porque todo está siendo sacudido. A mí el Señor comenzó a hablarme en el 2010, yo bien me acuerdo, esa operación, yo he estado pensando mucho y siento que Dios comenzó un proceso conmigo desde por allá del 2010 y cada vez va más fuerte y más fuerte. Y sabe, hermano, yo recuerdo muy bien cuando estaba en mi cama y el Señor me hizo ver que Él comenzaba a sacudir cosas. Iba a sacudir gobiernos, naciones, iba a usar la naturaleza para sacudir la tierra. Después de eso sucedió lo de ese tremendo terremoto en Chile, donde el eje de la tierra lo alteró. Y desde ahí, hermanos, muchas cosas están sucediendo. Y el Señor me recordaba de esa palabra que me dio. Y Él va a seguir sacudiendo, 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 sacudiendo. Y hermanos, Dios quiere que nosotros estemos preparados para esos sacudones. Para que no nos caigamos, para que no nos vengamos abajo. Pero si Dios no es nuestra fuerza, si Dios no es el centro de mi vida, si Dios no es el primero en mi vida, créame que no va a soportar esos sacudones. Isaac representa eso, pero Isaac también representa lo más amado del corazón humano. En el capítulo que leíamos, creo que el Espíritu Santo, a propósito, llevó a Moisés cuando escribió ese capítulo de Génesis a que le pusiera esa palabra. Que Abraham le decía, mi hijo, para que viéramos el lazo tan fuerte que había entre Abraham e Isaac. Mientras usted y yo nos aferremos a lo que más amamos en esta vida, nunca vamos a poder amar a Dios así como Él lo demanda. El problema de la iglesia hoy en día es que presenta un Dios de tanta bendición, de tanta gracia. Y sí necesitamos predicar, hermanos, el mensaje de gracia. Porque sin el mensaje de gracia no podemos ser salvos, sin el mensaje de gracia no podemos ser perdonados. Pero se ha disminuido tanto el mensaje, amados hermanos, que presentamos un Dios como que se ajusta a lo que yo quiero. Presentamos un Dios como que se ajusta a lo que yo necesito, y es cierto, Dios se ajusta, pero Dios es un Dios que demanda. Dios es un Dios que prescribe las leyes, y alguien que prescribe la ley es el mandamás, es la autoridad máxima. Y hoy en día en los mensajes que se predican no presentamos a Dios como la autoridad máxima. Y déjeme decirle que Dios demanda que nosotros lo amemos de cierta manera. Y la demanda que Dios hace para que nosotros lo amemos a Él es que debemos de amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso quiere decir con todo nuestro ser. Eso quiere decir, amados hermanos, la demanda de Dios es todo o nada. Isaac representa lo más amado del corazón humano. ¿Qué es lo que más ama usted? No le estoy diciendo deje de amar a su esposa, deje de amar a su esposo, no le estoy diciendo deje de amar a sus hijos, no le estoy diciendo eso. Lo que Dios nos está diciendo es, evalúate. ¿A quién amas más? Le vuelvo a repetir, lo que más usted ama va a gobernar su vida, va a dictar su vida y usted va a terminar obedeciéndolo. Amados hermanos, si estamos en serio en esto de vivir la vida cristiana, nosotros tenemos que evaluarnos y ver a quién amo yo más. Dios no le está diciendo deja de amar. Dios Él crearía una contradicción, porque la Biblia dice Dios es amor. Pero lo que Dios nos está diciendo es, quita los ídolos que tienes. Esas personas que están sentadas en el lugar que solo yo debo de estar sentado en tu vida, remuévelos. Remuévelos. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que representa Isaac. Isaac representa una necesidad suplida, pero también
una necesidad que debe de entregarse a Dios. Escúcheme lo que le voy a decir, por favor, en esto que estoy diciendo. Muchos creyentes no pueden experimentar libertad ni intimidad con Dios en su caminar cristiano porque no pueden creer que Dios puede suplir a sus necesidades más íntimas como seres humanos. ¿Cuáles son algunas de esas necesidades más íntimas que tenemos? Las necesidades íntimas no se miran. No estoy hablando de un plato de comida, no estoy hablando de una casa, no le estoy hablando de vestuario. Son necesidades que usted y yo tenemos que no son visibles al ojo humano, pero que están ahí. Y hay creyentes que no pueden creer que Dios es sumamente poderoso y fuerte para suplir a las necesidades más íntimas que están dentro de mí como mujer, dentro de usted como varón. Y esas necesidades son las relacionales, las emocionales, las sexuales y las de valía. Vivimos en un tiempo, escúcheme iglesia, vivimos en un tiempo donde la soledad es rampante, tanto en creyentes casados como en solteros. Es rampante, hermanos. Antes se creía que si uno se casaba ya no iba a estar solo, la soledad se iba. Mentiras. Y no estoy devaluando el matrimonio, no. Valoro mucho el matrimonio. Le doy gracias a Dios que lo estableció. Lo que esto nos deja ver es el estado en el que está la raza humana. El estado en el que están nuestras iglesias. Y usted y yo estamos ahí involucrados, amados hermanos. Estos mensajes se tienen que predicar. Estos mensajes se tienen que exponer, amados hermanos. No podemos seguir solo predicando de ciertos temas cuando no apuntamos a la herida, cuando no apuntamos al meollo, aquello que está desestabilizando la vida del creyente. Podemos ayunar, podemos orar, podemos vigilar, podemos hacer muchas cosas. Yo podría memorizarme la Biblia y creo fuertemente en el poder de la palabra de Dios, porque en mis momentos más bajos Dios ha usado su palabra para levantarme. Pero Dios también me ha estado abriendo los ojos y me ha estado haciendo ver que a veces vivimos en mentira y nosotros, la gente del ministerio también, estamos achacando y cimentando y fortaleciendo la mentira del diablo en la vida de los creyentes. Amados hermanos, la solución para su problema emocional es Jesús. La solución para el problema sexual que usted tiene es Jesús. La solución para los problemas en su hogar es Jesús. La solución para esas situaciones en el trabajo es Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es solo Jesús. Pero hemos creído que buscando a Egipto vamos a ser saciados. Creemos que fulano de tal me puede satisfacer. ¿Por qué tanto adulterio en las iglesias? Escúcheme, la iglesia está igual que el mundo allá afuera. ¿Por qué la tasa de divorcio tan alta? Porque creemos que el fulano, la menganita tiene la solución, me puede dar la esperanza. Amados hermanos, el diablo nos ha enredado con una mentira muy grande. No es nada de este mundo, no es lo que yo pueda hacer, lo que tengo es de Dios, mi vida es de Dios, todo lo que he adquirido en esta vida es de Dios. Es por Él, para Él yo existo, para Él yo vivo. Y mientras no lleguemos a esta convicción, a esta aceptación, amados hermanos, vamos a andarnos llenándose en cisternas que son huecas y vacías, que no tienen agua. Le pueden ofrecer un agua en la necesidad que usted tiene, pero no le va a quitar la sed. Nuestras iglesias, amados hermanos, están llenas de gente que tienen problemas emocionales, que no se sienten amados. Déjeme decirle, si usted se siente así, hay uno que lo amó de tal manera que murió ahí en la cruz, le dio la muestra más grande de lo que significa ser amado. ¿Por qué anda buscando lugares? ¿Por qué nos degradamos? ¿Por qué permitimos que nuestra dignidad sea pisoteada por las necesidades que tenemos cuando Dios nos ofrece saciar esa necesidad? Cuando Dios nos ofrece la solución. Amados hermanos, su valía no está en la casa de la cual usted viene. Su valía está ahora en Jesús, que la sangre de Cristo lo lavó, lo perdonó, le dio una vida diferente. Ahí está su valía. Porque muchas veces venimos a la iglesia
Hemos sido abusados de una manera o de otra, nos han pateado, nos tiraron para arriba y para abajo, hicieron conmigo lo que quisieran. Pero déjame decirle, ahora en Cristo Jesús es diferente. La Biblia dice que ahora nosotros somos real sacerdocio, somos pueblo santo, llamados ¿para qué? Para proclamar las virtudes de su nombre. Amados hermanos, le decía que Isaac representa una necesidad suplida como también una necesidad que debe de entregarse a Dios. Esto de la soledad es tan rampante en creyentes casados como solteros. Y le voy a decir esto porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algunos creyentes que necesitan un consejo o algo, una oración, no solo aquí en el área, sino en otros lugares, me dicen lo solitarios que se sienten aún estando casados. Es normal sentirnos solos en algún momento de la vida. Esto es producto de la caída de Adán y Eva. Pero escuche lo que le voy a decir aquí. Cuando la soledad inunda su corazón, le bloquea la mente y las emociones, eso es un indicativo de que nosotros hemos creado expectativas y necesidades que queremos que una persona en particular la llene. Y el Señor quiere llamar nuestra atención para que veamos que Él quiere ser el primero que llene los vacíos más profundos de nuestro corazón. Después que Dios lo llene, Él se va a encargar de cambiar los corazones que son responsables de suplir a esas necesidades. Esto para los casados. No vaya a salir diciendo, el marido no me funcionó, no me está supliendo a la necesidad emocional, a la necesidad sexual, a la necesidad como mujer, como madre, lo que sea. Entonces lo dejo. No. Yo no le estoy diciendo eso y el Señor tampoco le está diciendo eso. Lo que Dios le está diciendo en esta mañana es, deje que Él le supla esa necesidad. Cuando Él se la haya suplido, Él se va a encargar de cambiar los corazones para que las cosas comiencen a girar bien. Pero primero tiene que ser Dios. Primero tiene que darle la oportunidad a Dios. Y para nosotros que estamos solteros, si permitimos que Dios sacie esas necesidades más profundas, tan íntimas de nuestra vida, Él se va a encargar de traer las personas que estén en su perfecta voluntad para llenar nuestras necesidades. Eso no es fácil. Conforme el tiempo va avanzando, pareciera ser que las oportunidades se van haciendo más cortas, más chicas. Pero yo he llegado a entender que cuando Dios marca mi vida y marca mi camino, si Él tiene que traer esa persona de la mitad del mundo, Él lo va a traer. Esa fue la confianza que tuvo Abraham en el Señor, hermanos. Isaac representa la máxima expresión de nuestra fe y obediencia a Dios. Cuando hemos llegado a conocer a Dios tan íntimamente que podemos creer y confiar en que Él nunca buscará nuestro mal, sino solo nuestro bien, podemos llegar a tener esa expresión máxima de fe y obediencia a Dios. Hebreos 11, versículos 17, 19 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Y miren, me fascina el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham llegó a creer con todo su corazón que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos si lo degollaba. ¿Por qué? Porque fiel era el que le había prometido. Abraham sabía
que si le quitaba la vida a Isaac, Dios se lo iba a devolver. Porque en Dios, amados hermanos, no hay variación. Dios no se contradice. Amén. Pero Abraham tenía que ser probado. Su fe tenía que ser probada. Su obediencia tenía que ser probada. Y amados hermanos, de la misma manera, nuestra fe y nuestra obediencia están siendo probados. Van a tener que ser probados si Dios no ha comenzado. Entregar nuestro Isaac a Dios nos libera. ¿Para qué? Para que podamos colaborar con Dios en el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas, para que podamos hacer su voluntad agradable y perfecta y que estemos preparados para recibir lo que Dios quiere darnos. Voy a ir ya cerrando este mensaje y es necesario que yo cierre este mensaje con lo siguiente. Hay muchos predicadores, hermanos, que endulzan las cosas. Yo les amo tanto, tanto, que no quiero endulzar el agua. Prefiero que se la tome como debe tomársela. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está llamando a rendición. Cada uno de nosotros tiene un Isaac que tiene que entregar a Dios. Y yo quiero decirle, quiero prepararle. Usted tiene que saber que llegar a ese punto de la entrega de nuestro Isaac es sumamente doloroso. Amados hermanos, a Isaac no se le sacrifica solo una vez. A Isaac se le tiene que sacrificar las veces que sea necesario.